Bueno, bienvenidos a Descaso. Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Descaso. El segundo episodio. Ya. Esperemos que les haya gustado el primero, el especial de Halloween, donde estuvimos hablando de Thriller, el disco más vendido de la historia de la música. Estamos en los estudios de Humo TV. Así que bueno, muchas gracias a Kevin Zambrano, que nos está acompañando en el control técnico. Y en la producción de este programa. Exactamente. Y bueno, de alguna u otra forma queremos traerle la mejor producción que podamos. Exacto, algo bastante interesante. Y algo, disculpa que te interrumpa, un poco más íntimo, porque bueno, nosotros estamos aquí analizando discos y discazos. Entonces, de cualquier forma, la idea es que pues tengamos este approach un poco más cerrado, un poco más face to face, ¿no? Entre JP y yo y más ustedes, íntimo entonces... y cercano con ustedes. Exacto. Entonces, para ofrecerles la mejor experiencia. Como siempre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, JP? Tú siempre introduces los temas, así que por favor, deleítame. Bueno, hoy nos vamos a transportar a la década de los 60, como si esto fuera una vía de tren. Y bueno, vamos a estar hablando de tres bandas en específico. En primer lugar, los grandes Rolling Stones, tan legendarios, más allá de sus hits, Claro. sus comienzos y lo que los catapultó en la cultura del rock. Okay. Después estaremos hablando de The Doors, una banda que personalmente es una de mis favoritas de esta época, con más el rock psicodélico. Y después iremos a un gran trip, nos tiraremos ese platanazo con los Beatles. ¿Okay? Bueno, yo te quiero interrumpir un poco porque siento que tenemos que hablar, o sea, tenemos que empezar primero por los Beatles, porque, a ver, es la mayor referencia en cuanto a música popular se refiere, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, esta es ya mi opinión personal, ya tú me puedes debatir o cualquiera que quiera en los comentarios me puede debatir al respecto, no me importa. Ahí se viene una controversia. Para mí Paul McCartney es el mejor músico de toda la historia de la música. Entiendo que existe Chopin, entiendo que existe Mozart, lo entiendo, pero hay que tener en cuenta que este hombre ha hecho una carrera musical impecable y que le ha dado al mundo casi que la base de la historia de la música contemporánea, teniendo en cuenta desde la existencia de los Beatles hasta ahorita, ¿no? Creo que toda la música que escuchamos hoy en día viene de ahí, entonces hay que tener en cuenta que es impresionante cómo tú puedes hacer y puedes llevar a cabo y generar tal efecto en el mundo. Entonces mira, Chopin, te quiero Chopin, donde sea que estés, pero lo siento. Hay que tener en cuenta que vamos a dividir este episodio en dos partes porque mira, los 60 estuvo lleno de demasiada música y demasiada historia, o sea, hay que tener en cuenta que los 60 empezaron con el hundimiento de alguna forma del rock and roll como movimiento que se empezó a gestar gracias a grandes artistas y referentes como Chuck Berry, Elvis Presley, B.B. King, aunque B.B. King es más... No, y ese surgimiento de los blues también, que Exacto. bueno, los propios Rolling Stones tomaron muchísima inspiración de ese género en particular, de la cultura afroamericana. Exacto. Muy importante, esencial, Sí, que siempre esta cultura la debemos tener en cuenta porque es lo que ha forjado la buena música y lo que escuchamos hoy en día. Desde hasta ahora el hip hop hasta 50 décadas atrás. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta que, de cualquier forma, luego, en la mitad de los 60, pues hubo un cambio súper grande gracias a las... Y, bueno, la psicodelia, que vino al final de los 60 y gracias a festivales como Woodstock, por ejemplo, que vamos a estar conversando un poco en la segunda parte de este episodio, exacto. Bueno, yo quiero empezar con los Beatles. ¿De dónde vienen los Beatles? 1, 2, 3, 4. Los Beatles vienen de una famosa ciudad, Liverpool, en Inglaterra. Y bueno, estos chamos se formaron literalmente en el colegio, ¿no? Como cualquier persona en el mundo. Pero tenían algo especial, en verdad. Primero se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Y luego llegó George, que era amigo de Paul. Y de último vino Ringo Starr, que fue una de las últimas adquisiciones, fichajes. Y a partir de aquí, en el año 62, ellos empezaron a tocar en un club muy famoso que se llama The Cavern Club.
Y aquí Brian Epstein, que es uno de los managers más famosos de la historia, también de la música, fue quien los encuentra, los descubre y decide ser su manager, ¿no? Y gracias a él, en parte, y no, obviamente no solo su música, sino su manejo dentro de los negocios y la industria, fue que los Beatles llegaron a ser, pues, quienes fueron. De hecho, eso es muy interesante, que lo podemos tocar un poco en la segunda parte, cuando los Beatles sacan el disco, creo que más famoso, no vendido, pero más famoso de la historia, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Brian Epstein se muere 2 semanas después del lanzamiento del disco, que fue el disco que catapultó a los Beatles a la fama entera y casi que mundial, ¿no? Entonces, bueno, ellos empiezan a grabar canciones. Brian Epstein consigue un record deal con EMI, ¿no? EMI, esta compañía discográfica. Y bueno, los Beatles entran en Abbey Road, conocen a George Martin, el famoso productor, que también los llevó a que la música de los Beatles fuera tan arreglada y como la escuchamos y la conocemos hoy en día. Y bueno, el primer sencillo que sacó de Beatles fue Love Me Do. Vamos a estar poniendo un pedacito. Y este sencillo salió, si no me equivoco, en marzo del 62. Capaz puedo estar equivocado, no tengo la información correcta. El punto de esto es que... Marzo del 63. Marzo del 63, ahí está, ¿viste? Con el lanzamiento de Please, Please Me. Claro, este es el primer disco de los Beatles. Y de alguna u otra forma este disco generó como que cierto... Para mí es un disco demasiado importante. Y quiero decirte, a pesar de que es el primer disco de los Beatles, me parece un discazo. Tiene un par de covers, pero tiene esa esencia que catapultaba a los Beatles, donde ellos crearon esa conexión dentro de la música pop. Y es muy loco porque, claro, los Beatles, para mí los Beatles es de todo, en uno solo. Los Beatles hicieron pop, hicieron rock. Se les atribuye casi que el primer inicio, algo así como el primer acercamiento al metal, con voy a cortar eso. Helter Skelter. En el álbum blanco. Entonces, pero bueno, este disco, que a mí en lo personal me parece un discazo, creó de verdad la atmósfera real de lo que fue el comienzo de los 60 y la Beatlemanía, que se generó con otro discazo que para mí es uno de los mejores discos de los Beatles. Mucha gente dice que está sobrevalorado, a mí no me importa en verdad. A Hard Day's Night, con la película también, que fue la primera película que hicieron los Beatles. Ellos hicieron creo que 4 películas, que fue Hard Day's Night, Help, Yellow Submarine, Magical Mystery Tour y Let It Be, que es un documental realmente, pero... Let it be. Let it be. Let it be. A pesar de esto, bueno, ya gracias al 64 y a Hard Day's Night con su lanzamiento, los Beatles empezaron a crear una carrera casi que prolija. Y gracias a su llegada a América, presentándose, por ejemplo, en programas de televisión como The Ed Sullivan Show, que en verdad es icónico, y su llegada, por ejemplo, a los Estados Unidos en el JFK Airport en Nueva York, fue una pasión gigantesca. Los Beatles habían conquistado América y casi que el mundo, y eran conocidos casi que en todo el planeta Tierra. Aunque hay que conversar un poco que también no solo eso estaba funcionando en los 60, porque bueno, sí, los Beatles fueron muy grandes, pero hay que tener en cuenta que otros artistas estaban haciendo carreras increíbles. Dentro del pop y el R&B, por ejemplo. A pesar de esto, los Beatles abrieron como esa puerta a que la gente hiciera música, se apoderaron un poco del twist, del skiffle y de este género así como que popsoso mezclado con balada y folk también, y folk, mucho folk, muy folclórico, porque es como ese wave del Reino Unido que llegó a Estados Unidos y mezcló, bueno, según lo que yo leí, fue como algo de que ellos trataron de empacar como el concepto que ya estaba en la escena de Estados Unidos, que habían mezclado el country con el blues y lo hicieron pop, y ellos trajeron esto a Gran Bretaña, lo envasaron con su cultura y después lo devolvieron a Estados Unidos de nuevo. O sea, fue algo muy, muy interesante, y por eso es que, bueno, a partir de este proyecto que tú mencionaste ahorita, que es Hard Day's Night, en 1963, a partir de ahí se dice que llegó The British Invasion, tipo Invasion, que es como la invasión de Gran Bretaña a Estados Unidos. Exacto. Bueno, yo te quería decir algo. A ver, aquí estamos también
conversando un poco sobre los Rolling Stones, por ejemplo. Mira, yo no quiero ser aguafiestas y yo no quiero tirarle aquí basura a los Rolling Stones, en verdad me parece tremenda banda. Un poco sobrevalorada. Aquí nos vamos a poner controversiales otra vez, no me importa. Pero se dice que el primer hit de los Rolling Stones lo compusieron los Beatles. What? O sea, a ver, esto está escrito, no es como que me lo estoy inventando. Obviamente. Pero es muy loco pensar que los Rolling Stones, por otra parte, tuvieron como esa esencia. Y sabes que es muy cómico porque la gente siempre decía que ellos dos eran como que una competencia súper marcada, porque bueno, los Rolling Stones eran un poco más abiertos, hacían como una especie de rock mucho más enérgico, mucho más movido, inclusive mucho más fusionado. Y yo en verdad no creo esto. De hecho, el mismo John Lennon decía que, marico, era súper pana de Mick Jagger, y en verdad a mí genuinamente no me parece que ellos eran como una competencia, sino todo lo contrario, formaban parte de esta British Invasion. Y yo siento que los Rolling Stones tienen su propia esencia, o sea, tú no puedes comparar dos frontmans como John Lennon y Paul McCartney y el frontman de los Rolling Stones, que es Mick Jagger, que bueno, literalmente hasta el día de hoy, después de mucha pip y mucho baile y mucho alcohol, etcétera, sigue estando casi que súper joven. El pana tiene que ser 70 y pico de años y Mick Jagger está que si nuevo, entonces esa energía, esa especie de showman, como que también era muy extraño verla en esa época. También hay que tener en cuenta que los Rolling Stones empezaron siendo una banda bastante tímida, ¿no? De alguna forma, y estaba Brian Jones, que fue un integrante clave para esta banda, que falleció y es parte del club, por ejemplo, de los 27. Él fue una de las mentes que ayudó a crear muchos de los hits de los Rolling Stones y a crearse a sí mismos como una banda y tener su imagen, pero no sé, yo siento que los Rolling Stones como que trajeron un aire también a lo que eran los Beatles, porque por ejemplo entre los Beatles inclusive existían muchas peleas, porque siempre estaba ese debate de quién era el mejor Beatle, ¿no? Entonces siempre estaba a la cabeza John y Paul, que siempre estaban tratando de mejorarse. Entonces claro, George. Exacto, entonces John tenía por ejemplo un estilo muy marcado de hacer música, muy fuerte, muy con mucha esencia, era muy reconocible. Exactamente, pero Paul siempre se reconoció, o sea, fue muy reconocido por hacer música un poco más amorosa, un poco más romántica, un poco más tranquila. Entonces siempre hubo como esa pelea entre los dos. Y piezas mejor compuestas, porque a decir verdad, la carrera solista, si ya nos vamos al catálogo grande de Paul McCartney, exacto, es mucho más fructífera que la de John Lennon. Sí, Además totalmente. Que, bueno, con la controversia de que estuvo con Yoko Ono y ese poco claro, de proyectos desfalcados ahí tirados en una discográfica así. Bueno, es algo que como que destruye un poco lo que fue la esencia de los Beatles, como... claro, por supuesto. En verdad, yo sí soy de los que opina que Yoko separó a los Beatles, lo siento. Por supuesto. Es un debate también. Muchos de los Beatles dicen que no fue así, pero siento que fue como una especie de intrusa. Yo diría una desviación artística. Sí, totalmente. Desviación artística. Desviación artística, por supuesto. Y es interesante porque en los 60 hubo una gestación tan grande de tantas cosas. Hay que tener en cuenta que también el rock and roll no es que había muerto, porque para nada, el rock and roll seguía gestándose, pero de una forma totalmente distinta. Ahora, si lo ponemos como rock and roll de los 50, como nació con Elvis Presley, por ejemplo, el rey del rock, yo siento que sí disminuyó un poco. De hecho, los mismos Beatles en los 50, voy a estar dejando fotos por aquí, se peinaban con este famoso peinado de los Teddy Boy, ¿sabes? Era un Teddy Boy que era como que cortico por aquí, el copetico y la chaqueta de cuero, ¿no? La chaqueta de cuero y esta aura así como guitarrera, botas, jeans de corte clásico. Pero de cualquier forma, es interesante. Para esa época Elvis se dedicó a hacer películas, por ejemplo, y se alejó de la música porque eso era lo que estaba como que dando dinero en la industria y tal. Bueno, entonces, y el tiempo que estuvo en el ejército también. Claro, el tiempo que estuvo en el ejército, que eso fue lo que lo llevó un poco a separarse más o menos de la música. Entonces es interesante pensar cómo todo esto llevó a que en los 60s se gestara de alguna forma esta British Invasion, porque América no estaba haciendo o no tenía ese impacto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también en los 60s estaba Eric Clapton haciendo cosas interesantes. Lo que pasa es que, claro, todavía no había surgido. Eric Clapton no había surgido como a finales de los 70. Clapton is God, ¿no? Que se conoce que en las calles de Inglaterra, por todos lados estaba grafiteado Clapton is God.
¿no? Lo cual es muy cómico. Ahora, también hay que tener en cuenta y que tenemos que hablar un poco de eso avanzando. Está un personaje bastante conocido y reconocido, Jimi Hendrix. Por favor, o sea, eso no se puede dejar pasar. Jimi Hendrix venía de América, obviamente, pero aquí pasa algo muy interesante. Jimi Hendrix no conquista América estando en América. Jimi Hendrix conquista América conquistando primero Inglaterra, porque ahí es donde surge, ahí es donde lo descubren realmente, y ahí es donde se empieza a gestar como esta medio peleita, porque claro, él viene a surgir en Inglaterra, donde está Eric Clapton, que es el dios de la guitarra, y llega Jimi Hendrix, y no es que lo ridiculiza, pero esa sí fue la verdadera pelea y la verdadera batalla. A pesar de esto, Jimi Hendrix empezó a generar como que esta escena rock, ¿no? Y esta llamada psicodelia que surge más hacia mediados y finales de los 60, donde casi todos los artistas y bandas que estuvieron dentro de este gremio, pues de alguna u otra forma no les alcanzó más que meterse en la psicodelia. O sea, creo que todo el mundo por las drogas, vamos a pitar eso porque si no nos van a bajar el video, se metieron en la psicodelia. Creo que fue muy inevitable. Artistas como por ejemplo Janis Joplin también, que surgieron a mediados de los 60. Una de las mejores cantantes y una de las mejores voces del rock femenino, si me preguntas, y del blues y del R&B. Y artistas como The Doors, por ejemplo. Háblame de The Doors, por favor, que es una de las bandas de las que vamos a estar conversando y que estamos conversando ahorita en este episodio. Bueno, esta banda surge en los Palisades, Okay. en Virginia Beach, en Los Ángeles, California. Y bueno, era el frontman, era Jim Morrison, conocido, estaba Manzarek, y habían, bueno, detrás, ahorita ya les voy a mencionar los otros artistas tan importantes que tienen un rol esencial dentro de esta banda, que realmente marcó este momento, ¿no? Muchos catalogan a esta banda como un precipicio de lo que fue la pérdida de los hippies, o sea, del momento hiposo de esa época. Claro. Si bien lo enalteció y fue una banda de culto en ese momento, que hasta día de hoy, bueno, con distintos biopics y bueno, películas y todo este trabajo documental que han hecho, que lo han pasado a cine y bueno, documentos que están incluso en YouTube. Debido, bueno, a la muerte temprana de Jim Morrison, que es uno de los integrantes más emblemáticos del Club de los 27, bueno, marcó ese momento, ¿no? Entonces, es como hablar de esto. Yo considero, y eso era lo que estaba hablando con Leo antes de hacer toda esta producción, que realmente, a mi parecer, The Doors es una banda que debería estar a los lados o sea, sentado al lado de los Beatles y de los Rolling Stones. Porque considero que en ese momento, en el contexto en el cual se encontraban, además representando a América, Claro. Era como toda la expresión en grande de lo que era ese momento cultural como tal. Incluso, bueno, tenemos pruebas de ellos, es Woodstock, aunque ellos no estuvieron presentes ahí, fueron parte de las personas que influenciaron toda esa cultura, sin querer hacerlo de alguna forma. Bueno, tenían un secreto y lo quisieron así, y la gente lo siguió. Pero bueno, incluso se dice que para Woodstock habían listado a los Beatles y al final dijeron que no iban a ir. Parece, bueno, muy poco trabajo para que fueran esos grandes. Fíjate tú, continuando. Los Rolling Stones, por ejemplo. Mira, a mí me parece en verdad que ese dúo Keith Richards, Mick Jagger han generado, teniendo en cuenta que se conocen desde el colegio, es muy interesante porque así es como surgen como que las mejores bandas, no sé. O sea, hay como algo muy interesante en ese tipo de dúos que se llevan a hacer una banda, porque eso como que genera otro movimiento distinto, a diferencia de que es una persona con una idea y llega otro pana y hace música, sino que son dos personas y son dos cabezas que van pensando. Entonces, por lo menos Aftermath, vamos a ponerlo por aquí. Exactamente. Discazo de los Rolling Stones. Es un clásico. Es Bueno, un clásico muchos lo también. conocerán por Painted Black. Pero, disculpa. Bueno, fue lanzado en el año 66, junto con el lanzamiento del primer álbum después. El siguiente año vinieron, Sgt. Peppers.
En el 67 vino Sgt. Pepper's y en el 66 justo fue lanzado Revolver de los Beatles. Es muy interesante porque yo siento que entre Aftermath y Revolver hay como una especie de combinación. Dualidad. Okay. Hay una dualidad bastante interesante. Que es que en Revolver los Beatles empiezan a adoptar otro tipo de técnicas de grabación en el estudio, grabaciones mucho más complejas, composiciones mucho más complejas, y empiezan a adentrarse en ese mundo psicodélico tan interesante que ellos, la máxima expresión de estas grabaciones es Sgt. Pepper's, pero es interesante porque Sgt. Pepper's es un disco conceptual que abandona un poco esa esencia, y es tan interesante porque ellos toman y enaltecen tanto la psicodelia en Revolver y en sus inicios en Rubber Soul, que es el disco que viene después de Help, igual en el 65. Y es interesante cómo este libertinaje de los 60 era tan rápido. Tan marcado. Y también hay que tener en cuenta, los Beatles tuvieron un gran problema mediático, que fue, yo no sé si tú has escuchado hablar de este problema, que John Lennon, a él lo entrevistaron y claro, los Beatles eran tan famosos, pero tan famosos y reconocidos internacional y casi que mundialmente, que John Lennon nada más se le ocurrió decir como que yo soy más grande que Cristo, así. Entonces, claro, o sea, demasiado rockstar en verdad, Sí, y yo lo entiendo que honestamente conozco, porque sí. wow, qué cool yo, pero en verdad sí se pasó, teniendo en cuenta la fama que tenía y el poder mediático y el público que manejaban, sobre todo en adolescentes, que era la música a la que iba dirigida toda la discografía hasta ese momento de los Beatles, sobre todo con A Hard Day's Night y Help, que fue uno de los dos discos que más revolucionaron como que esa forma de hacer pop, y sobre todo con sus películas, que en verdad son buenas películas. Con Revolver ellos deciden como que dejar de girar también, porque hasta el 65 ellos giraban y iban para acá, pero tenían muchos problemas con el sonido debido a que era tanto el escándalo del público y de los fans de los Beatles que ellos no se podían escuchar a sí mismos porque los equipos eran tan deficientes en el sentido de que, bueno, eran los 60, no es como hoy en día que tú puedes agarrar y montar un concierto y explotarle las orejas a todo el que vaya. Para esta época no, en verdad, porque la tecnología no había avanzado tanto, sobre todo la tecnología para sonido PA en vivo. Entonces ellos dijeron como, mira, estamos cansados de tocar y de no escucharnos y de escuchar puros gritos y de que nos tiren cosas, y con el escándalo mediático que fue yo soy más grande que Cristo y los Beatles son más famosos que Dios, pues empezaron a surgir quemas de discos, revueltas, la gente literalmente los empezó a odiar. A pesar de eso, los Beatles como que se ganaron una especie de mala fama también, porque todos eran como una especie de casanovas, tú sabes, se llevaban a mujeres para sus cuartos de hotel en las giras y todos tenían novia. Entonces fue como un súper problema, y ellos dijeron como que mira, basta, no vamos a aparecer en público, vamos a grabar y vamos a seguir haciendo música. Entonces se meten a trabajar con la psicodelia. ¿Qué pasa con la psicodelia? Ellos empiezan a gestar eso con Rubber Soul, discazo. Hay que tener en cuenta, no todos los discos de los Beatles son unos discazos a pesar de que son los Beatles. A mí me parece que la discografía de los Beatles está llena de muchísima calidad musical, pero yo siento que hay discos que genuinamente no llegan a ser lo que deberían ser, teniendo en cuenta lo que son y lo que fueron los Beatles, ¿no? Sí, por supuesto, porque en ese momento en particular la música se hacía era para crear, bueno, en parte controversia. Sí, en verdad, bastante. Y bueno, crear de alguna forma para generar algo. Exacto. Sé que suena redundante, pero es porque esta gente realmente causaba escándalos públicos y tenían mucho poder, tenían mucha voz. Bueno, Exacto. si bien el arte siempre ha sido de protesta y siempre ha hablado mucho y ha dado de qué hablar, pues ellos sin duda, y es algo que se ve en la mayoría de las discográficas, y por eso es que yo quise incluir The Doors acá, porque es una discografía que bueno, empezó en el 67. Ok. Y bueno, prácticamente terminó en el 71 porque Jim Morrison falleció en el 72, que era su frontman, y después ellos dejaron de alguna forma, se mantuvieron, ¿no? Con su tecladista, su baterista y su guitarrista, pero era más complicado, ¿no? Porque ya no tenían esa voz emblemática. Y Claro. eso que comentabas antes, para darle un poco más de forma también, porque es muy interesante, lo de la tremenda frase de John Lennon, Claro. viene como de una corriente filosófica también de los años 60, que bueno, lo pueden investigar y para ir ya concluyendo más o menos, Ok. de los nihilistas, Ok. ¿ok? De esa corriente filosófica del siglo XX
que enaltecía al hombre por encima de Dios y creía que el hombre no tenía religión, sino que el mismo hombre era el que creaba todo a su alrededor. Entonces esto fue algo que marcó muchísimo, bueno, también uno de los principios del libertinaje de los mismos hippies. Claro. Y era algo con lo que era descrito incluso Jim Morrison, que era poeta y tenía una visión sumamente pesimista sobre el mundo. Bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, John Lennon en esta gran controversia lo tildaron demasiado de ser una persona nihilista. Exactamente. Y es muy interesante porque yo siento que el 66 y el 67 son años clave para entender qué fue lo que marcó tanto a los 60s dentro de este mundo rock, pop, psicodelia, el hard rock, porque ya a finales de los 60 vienen los Yardbirds y viene Led Zeppelin y bandas como, por ejemplo, ya en el 69 pero ya más tarde. exactamente, y en el 69, por ejemplo, 69-70, el nacimiento del heavy metal con Black Sabbath. Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta que esto está pasando nada más en 10 años, una década, y ni siquiera, yo diría, es el nacimiento de los Beatles, lo cual no viene ni siquiera de los 60, es a partir del 63. O sea, hay que tener en cuenta que todo este movimiento se generó en 7 años, nada más. Y todo esto gracias a como que este libertinaje que llevó a los Beatles, porque los Beatles empezaron haciendo música para pegar, literalmente, y de ahí viene el término pop, ¿no? Y la cultura pop. Entonces es muy interesante porque 66-67, Revolver, este disco para mí tiene canciones como, por ejemplo, Here, There and Everywhere, por ejemplo, Taxman, por ejemplo, canciones como, por ejemplo, I'm Only Sleeping, ¿no? Se ve como este tinte bastante como experimental, pienso yo, dentro de Paul y John, que estaban tratando de hacer como y generar como esta sensación de decir como wow, Tomorrow Never Knows, por ejemplo, es una super canción, pienso yo. Y también aquí se estaba empezando a gestar como esta sensación y visión de George Harrison de decir como que yo puedo hacer música igual de psicodélica que Topana. Entonces yo pienso, mira, me parece muy interesante en verdad cómo el 67 es año clave para todo este movimiento hippie, porque bueno, así surgió, ¿no? El mundo de el amor y la paz y vamos a ser libres, que no existía porque obviamente hasta los 60 el mundo era demasiado conservador. Todo el mundo era de casa, religiosa, todos como que bien portados, y el rock and roll estableció... Era una disrupción. Claro, fue el rock and roll rompió todo ese patrón, la gente se iba de sus casas. Hay un documental de Woodstock que es increíble, les recomiendo que los vean, es Woodstock 69, que literalmente se ve como este festival también marcó un antes y un después en la era de la música, sobre todo en la música contemporánea, desde los 60 hasta el mismo Woodstock, que se dice como que el día que murió la música, mucho más allá en el 99. Entonces es muy interesante porque aquí se empieza a gestar esto, y por ejemplo, no es por nada, pero tanto John Lennon como Jim Morrison, por ejemplo, no los estoy comparando, pero siento que fueron personajes bastante disruptivos, porque bueno, Jim Morrison se las traía, era busca pleito, ¿no? Y era como que tenía esta personalidad de yo soy alguien, que indudablemente sí fue, y que no le importaba nada, en verdad. A Jim Morrison, bueno, hay un momento muy famoso, ¿no? Que fue medio escándalo, que se lo llevaron de un Woodstock, de hecho, porque un Woodstock en donde se presentaron y se lo llevaron preso, literalmente, porque empezó literalmente a citar poemas en donde criticaba al gobierno y criticaba literalmente la forma de vida y la forma de política. Entonces dijeron, este pana que está haciendo aquí, se lo llevaron preso, y eso fue el super escándalo. Pero es como, bueno, esa era la vida rockstar, literalmente. Tremenda era sexo, forma drogas, altanera y machista. exactamente, Macho men. y rock and roll. Entonces yo digo, ¿qué queda entonces para los 70? Porque literalmente fue esta controversia, y claro, en los 70 se ve esta gran evolución de lo que se generó en los 60, y que bueno, que vamos a estar viendo en el próximo episodio, en la segunda parte. Así que bueno, los esperamos la semana que viene, Stay tuned. aquí en Discaso, Pendiente. para seguir analizando esta gran época de los 60, porque en verdad yo que me quiero meter más a Por profundidad. supuesto que sí, no hemos tenido tiempo, es mucha conversación, Claro. es mucho análisis, y bueno, siempre tratamos de ofrecerles lo mejor. En el episodio siguiente vamos a estar hablando de ese final de los 60, Woodstock, Jimi Hendrix, el inicio de Led Zeppelin, Black Sabbath como género nuevo, heavy metal, Innovador. la guerra de Vietnam, la paz, el final de los Beatles. Importante. Vamos a ver qué viene. Así que bueno,
Espero que nos acompañen en Discaso. Nos vemos.